Bienvenidos a un nuevo vídeo de Finger Out. En el día de hoy traemos robos en viviendas a futbolistas, famosos y influencers. Bueno, este vídeo va a ser una especie de segunda parte del vídeo que ya tenemos en el canal sobre robos a futbolistas o protección a los futbolistas. Y vamos a ampliar un poco más, porque aquel estaba como muy orientado, aquel primer vídeo, al plano de escolta dinámica, por llamarlo de alguna manera. Y este lo vamos a enfocar más a una escolta territorial, física, estática de un terreno, una gran extensión de terreno, una finca, ¿no? Últimamente se han hecho bastante famosos asaltos y robos a famosos, influencers, futbolistas, y ya no solamente limitándonos a observar el campo nacional, sino por ejemplo también en todo el terreno de la Unión Europea. Por ejemplo en Francia, que hace poco un futbolista entraron en la vivienda cuando estaba, creo que él también estaba y su familia, con los niños, con personas armadas y lo intentaron amedrentar con armas de fuego, creo, para que abriera una caja fuerte. Tampoco muchas veces se sabe mucha información, porque tampoco se quiere revelar datos personales, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, se está viendo que, al igual que la crisis de 2008, 2009, 2010, un repunte en robos con fuerza o con violencia, pues bueno, pues evidentemente, si lo pensamos un poco fríamente, bueno, robar un banco hoy en día es bastante complejo, bastante complicado, ya saben, unas grandes medidas de seguridad, cajas fuertes, cámaras, sensores, dispensadores de dinero con algún tipo de retardante en la apertura, etc, 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 ¿no? A lo mejor para el transporte de caudales, personal armado, ¿no? Bueno, y otro tipo de establecimientos también están empezando a implementar grandes medidas de seguridad, por ejemplo las loterías del Estado, etc. E incluso algunas farmacias, también lo he visto en algunos centros comerciales, supermercados, ¿no? Entonces, al final, ¿dónde está el dinero? Hay joyerías también. Y al final, ¿dónde está el dinero? Pues bueno, hay personas que vamos a decirlo así, hay una división del poder adquisitivo y unos quieren lo que tiene el otro. Las personas de baja estofa, ¿no? De delincuentes de crimen organizado o evidentemente este podcast no va a tratar sobre delincuentes comunes de medio pelo, ¿de acuerdo? Sino a lo mejor implementar medidas de seguridad para que personas del tipo El Sapo, si no lo han visto el documental, un delincuente famoso que ha tenido un documental creo que en la plataforma Netflix, bueno, pues cómo poner difícil o cómo tener una seguridad para que no se produzca ningún tipo de asalto a una vivienda de un famoso, de un influencer, de un futbolista, y cómo estos deben intentar concienciarse cada vez más sobre la seguridad. Es complicado, ¿no? Que cuando uno viene de la nada, por llamarlo de una manera, y se hace una persona famosa con poder adquisitivo, discernir de cuándo antes necesitaba de seguridad y cuándo no, ¿no? Sobre todo se está viendo mucho en el perfil de los influencers, donde no tienen contratado ningún tipo de personal de seguridad ni de medidas de seguridad y les entran a robar en viviendas que es donde están de vacaciones, porque saben que están ahí, porque lo muestran en redes sociales. Esa exteriorización del poder adquisitivo de ciertos famosos, gente de la farándula, futbolistas o mezcla de ellos. Entonces, bueno, pues ese exteriorizar el poder adquisitivo, ¿no? Relojes, coches, dinero y joyas. Bueno, pues ¿qué hace? Pues que se pongan en la diana de ciertas personas. Máxime cuando estos muchas veces por tema profesional, vamos a decirlo así, de vender publicidad, de tener cierto tipo de contratos, tienen que exteriorizar constantemente, pues cómo es su casa por dentro, dónde viven, mira qué coche tengo, mira qué reloj tengo. A lo mejor a veces es más fácil dar seguridad a empresarios o gente industriales con bastante dinero, eh, porque a lo mejor suelen llevar una vida más recatada, más
en segundo plano, un perfil más bajo. En cambio, a lo mejor este tipo de personas que estamos hablando, eh, el folclore típico nacional, futbolistas, ¿no? Pues tienden a exteriorizar su poder adquisitivo, en redes sociales sobre todo. Aquí estoy con mi coche nuevo haciendo esto, aquí estoy con mi reloj y mi coche y mi casa con piscina y no sé dónde. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Ser blancos, ¿no? De las personas que van a querer que ese poder adquisitivo cambie de mano. Entonces, claro, si eres una persona ajena al sector, vamos a adelantar que vamos a algunos tips que se hablan en el vídeo anterior, los vamos a repetir actualmente y otros no, porque se van a obviar porque es más orientado a una seguridad dinámica. Pero bueno, como hemos dicho, si tú eres una persona ajena al sector, ¿cómo sabes que estás contratando una buena? Imagínate que cobras conciencia sobre contratar seguridad privada, ¿de acuerdo? O incrementar tus medidas de seguridad. Entonces, ¿cómo sabes que lo que estás contratando es lo correcto? A lo mejor tú eres una persona ajena al sector y dices, oye, pues mira, ¿qué hago por mi seguridad? Voy a contratar a tal empresa de seguridad, vale. Pues esa empresa de seguridad de verdad te está dando un sistema de seguridad o simplemente te está dando unas medidas disuasorias que es poco más para que tú te sientas seguro que la seguridad real que te están implementando. Al igual que se está viendo que otros perfiles de famosos cuando quieren implementar una seguridad, suelen recurrir a la antítesis de lo que debería ser un personal de seguridad. Suelen coger a típico personal proveniente del mundo del gimnasio, ¿no? Musculatura, camisetas apretadas. Bueno, casualmente el perfil de que habría que rehuir, máxime cuando uno tiene un prestigio y una imagen que cuidar y pulir, sobre todo cuando uno tiene entre manos contratos de publicidad. Recuerden que cualquier mala praxis que realice un personal de este tipo nos puede acarrear un daño en nuestra imagen y comemos de ello, ¿no? Vamos a hacer que somos nosotros también de ese top, pues una persona come de ello, de su imagen, pues tiene que contratar un personal bien cuidado. Entonces, imaginemos que contratamos una empresa de seguridad, ¿no? Y bueno, nos viene una persona que bien vestida, ¿no? Tanto a nosotros, o si tenemos algún tipo de secretario o algo que canalice todo este tipo de gestiones administrativas de nuestro domicilio. Bueno, un hombre bien vestido, con su traje y corbata, empieza a hablar en un cierto argot, ¿no? De que si seguridad activa, que si seguridad pasiva, sectorización, ¿no? Que si tiene el título de director de seguridad, se puede presentar de esta manera, ¿no? O que si haciendo alarde de un bagaje oficial del ejército y tal, ¿no? Bueno, pues podemos comprar la moto y a lo mejor nos pone una seguridad que es más orientada a espantapájaros que una seguridad real de lo que nosotros queremos realmente, ¿no? Para nosotros y sobre todo para nuestra familia y nuestros hijos. E incluso cuando nosotros no estamos en casa. Eso es lo que se está viendo en la mayoría de robos a los personas famosas. Son personas que se sabe que van a estar en tal sitio a tal hora, ya sea por un desfile de moda, un partido de fútbol, un concierto, y entonces ahí los delincuentes saben que esa persona no va a estar en casa y aprovechan para robar. Entonces ahí es donde tendría más sentido que estuviera un personal de seguridad idóneo. Se suele estirar o se suele... Sí, se suele ver que se implementa la misma medida de seguridad, la misma solución para distintos problemas o escenarios. Y como hemos dicho, en España adolecemos de un gusto por la seguridad tipo espantapájaros, que lo podríamos, si me permiten la licencia, denominarlo de esta manera. Es decir, y como hemos dicho, un perfil de delincuente como el sapo, ese tipo de seguridad espantapájaros se reiría de ello, le daría exactamente igual y seguramente como es tan previsible, pues vamos, no le haría ningún tipo de miramientos en entrar a ese domicilio o vamos, ya sea si estamos hablando de seguridad dinámica o seguridad estática, ¿de acuerdo? Lo primero que debemos hacer cuando uno tiene que dar seguridad en una vivienda, suelen tener grandes propiedades, algunos con terreno alrededor, que puede ser interesante o puede ser un arma de doble filo, o en vivir en cierto tipo de urbanizaciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer antes de implementar ningún tipo de medida de seguridad es un reconocimiento de la zona.
Y no es llegar, ver la zona, irte y pasar un presupuesto y punto. No, es ir varias veces, distintos tramos horarios, noches, días, ver problemas de iluminación, problemas de sensores, problemas de cámara, de terreno sin vigilar, de grandes latifundios o de la casa del vecino de al lado que también tiene otro equipo de seguridad, cómo nos vamos a coordinar con esto. Bueno, hay que hacer un gran reconocimiento de la zona. Oye, hay empleados trabajando en la vivienda, que no solamente sea la familia, etc, etc, etc. Hay que recabar mucha información. Después, sería recomendable un sumatorio de personal, es muy importante, pero tecnología también. Es decir, no es solamente contratar tecnología o solamente contratar personal humano. Es decir, tiene que haber una simbiosis de ambas para que el fuerte de uno sea, vamos a decirlo así, compensado por el otro. Si tenemos que hablar de un sistema de seguridad, sí, algún tipo de equipo de seguridad, tenemos que implementar, bueno, pues saber qué sueldos se van a pagar, ¿de acuerdo? Si vamos a poner seguridad privada, el típico personal de seguridad privada, con los sueldos base, y encima muchas veces que ellos mismos se saben vendidos por sus propias empresas, pues bueno, a lo mejor a lo mejor es conveniente no contratar ese tipo de seguridad, porque a lo mejor puede ser contraproducente porque estamos metiendo gente dentro con acceso a información que puede ser revelada a terceros. Entonces, los sueldos tienen que ser acordes al servicio que se va a prestar, ¿de acuerdo? ¿Es necesario tener la habilitación de seguridad privada? Bueno, aquí esto es un tema ya a criterio, vamos a decirlo así, de cada uno. Pero bueno, decir que las habilitaciones de seguridad privada en España no dan formación, no dan conocimiento, no dan sabiduría, no dan, ¿de acuerdo? No dan nada de esto que uno puede esperar, sino son habilitaciones de seguridad. Es decir, tanto el título de escolta como el del vigilante, como el director de seguridad, no dan conocimiento. A lo mejor el de director de seguridad un poco más en el campo teórico, pero no dan un gran conocimiento. Entonces, a lo mejor se debe contratar otro tipo de personal proveniente, a lo mejor de 10, 12, 15 años de experiencia en el mundo de la seguridad pública, estilo Fuerzas Armadas y Fuerza y Cuerpo de Seguridad, e incluso sería interesante que hubiera pasado por ambos sitios, a lo mejor 5 años de Fuerzas Armadas y otros 5 o 6 años de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, para tener a un candidato, entre otras cosas que se deben de valorar, con ciertas actitudes y aptitudes. Muchas veces, y de forma entendible, las personas que necesitan seguridad no quieren que se vea, no quieren que sea algo ostentoso, de alto perfil, que es completamente entendible. Y una buena seguridad no entraña que se vea. O sea, ese perfil de persona con portaplacas, gafas, estética, ropa táctica, no, no. Hay que huir de este tipo de estética y hay que huir de este tipo de personal. Que sí, que habrá momentos que se podrán implementar. Imaginemos que tenemos un habitáculo dentro de nuestras instalaciones donde estamos vigilando y de repente sabemos que hay un fallo de seguridad en el perímetro y sabemos que hay movimientos, sabemos que están entrando. Bueno, pues ahí a lo mejor podríamos adecuar una estética de mayor alto perfil para controlar esta situación, etcétera. Pero a lo mejor de forma habitual no tenemos por qué estar dejándonos ver por el territorio, por la finca, por la propiedad, con cara de pocos amigos. Que va. Hay que huir de este tipo de sistemas de seguridad, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hablar un poquito más de, a lo mejor, la formación, así a pinceladas a muy grosso modo, de la formación que a lo mejor deberían de tener los empleados, porque recordar que no solamente todos los riesgos y amenazas son de personas que nos entrenan a robar, y si estamos prestando un servicio, a lo mejor tenemos que también saber solventar otro tipo de incidentes que también se den en estos casos. Bueno, vamos a hablar de la formación de los empleados. Lo principal que tiene que tener un personal de seguridad es saber hablar. De nada queremos el típico macarra con estética de pocos amigos, con un pasado que incluso se puede ver algo turbio, aunque sea de estética y no real, pero bueno, hay que tener unas personas bastante compensadas, ¿de acuerdo? Bastante
ávidas en distintas materias. Y por lo tanto, lo primero es saber hablar. Tienes que hablar con personas, empleados que estén en la propiedad. Saber hablar con el jefe de seguridad o si te tropiezas con uno de los clientes que estás dando seguridad a la familia, pues saber hablar. Cualquier incidente de poca entidad que se pueda solventar, empleados externos que vengan a la vivienda y le estamos dando algún tipo de... los estamos vigilando mientras están haciendo un trabajo dentro de la vivienda, por ejemplo. Entonces, lo principal es saber hablar, o incluso algún incidente que se produzca en vía pública, que llegue fuerza y cuerpo de seguridad, tenemos que saber hablar con propiedad. Tenemos que saber un mínimo de educación y de capacidades de oratoria, incluso de forma de psicología, de capacidades incluso de persuasión verbal. Por otro lado, una persona de este tipo tiene que saber hacer informes, tiene que saber escribir, ¿de acuerdo? Porque estamos dentro de un sistema y si simplemente estamos, vamos a decirlo así, nos ponen a dos personas, dos vigilantes de seguridad con una formación muy básica, los cuales no querían ni ser vigilantes de seguridad, sino que obtuvieron la habilitación en el paro porque, bueno, tenían que hacer algo y en el paro les dieron ese curso y la verdad que no tienen ni vocación por ello y después no saben ni hacer un informe, ni saber hablar y simplemente están dando vueltas alrededor de la vivienda, pues bueno, a lo mejor para delincuentes de poco pelo, pues a lo mejor de espantapájaros, pues vale, aunque también los delincuentes de poco pelo saben que la fuerza y cuerpo de seguridad hoy en día y la seguridad privada están bastante limitados, pero bueno. Tener conocimientos de labores operativas de todo tipo, de forma integral, ¿de acuerdo? De forma holística, desde saber hacer, que lo vamos a decir más adelante, una RCP, hasta poner un torniquete, hasta llevar un vehículo, hasta tener ciertas habilidades vamos a decirlo así, de comunicación, de saber hablar, de lucha cuerpo a cuerpo, de trabajo nocturno, de manejar tecnología, de saber sacar fotos a larga distancia con un teleobjetivo. Es decir, tienes que tener una formación integral para ser un buen candidato a este tipo de trabajos que debe llevar un sueldo acorde a la seguridad que se está contratando. Normalmente cuando uno contrata seguridad, en base a lo que pague, va a tener el tipo de seguridad. Es importante que sepan manejar tecnología. Hoy en día es muy habitual que todo funcione con botones, electricidad, vamos a decirlo así, procesos electrónicos, sacar una fotografía, manejar unas transmisiones, un móvil, un GPS, un dron, ¿de acuerdo? Cada vez hay más implementación de tecnología en todos los aspectos de nuestra vida y para saber manejarse en él debe tener unas habilidades mínimas en manejar un mínimo de la tecnología existente. Tener todos los carnets de conducir es muy importante, o casi todos, a lo mejor el de autobús y remolque, a lo mejor no, pero a lo mejor unos mínimos de carnet de conducir, carnet de motos, a lo mejor el carnet de camión, pues bueno, pues puede ser interesante para momentos puntuales hacer algún tipo de gestión, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, el paso por la Fuerza y Cuerpo de Seguridad le da una capacidad de entendimiento del modus operandi que utiliza la delincuencia, ¿de acuerdo? Porque muchas veces cuando uno no sabe de la delincuencia, por mucho que trabaje en seguridad, si no lo has visto, si no lo has palpado, puedes basar tus proyecciones en base a elucubraciones mentales irreales. En cambio, cuando uno ha pasado por la Fuerza y Cuerpo de Seguridad en cierto tipo de unidades, pues bueno, pues ya tienes un conocimiento más cercano de lo que es un delincuente y de las cosas que pueden hacer y temas subversivos que pueden emplear para incluso solventar falsas alarmas. Porque pues, a lo mejor estamos viendo unos tíos en el perímetro, ¿no? Unas personas que están sospechosas en el perímetro que estamos custodiando y vamos allí con toda la carne en asador y al final eran unos trabajadores de la empresa de electricidad que estaban reparando un poste, por ejemplo. O no, pero bueno, uno tiene que saber manejar ese tipo de situaciones y no ir sobreexcitados a todas las actuaciones. Como hemos dicho, la tecnología es importante y por lo cual, dentro del tema de carnes de conducir, vamos a implementar el tema de drones. En grandes extensiones de terreno que estemos vigilando,
grandes latifundios, bueno, pues un dron nos puede dar capacidad de, sin movernos de un sitio, de reconocimiento previo a que lleguemos, de reconocer grandes extensiones sin movernos, sobre todo, imaginemos en ámbito nocturno, un dron con capacidad de visión nocturna o térmica, bueno, pues tenemos algún tipo de fallo de seguridad, algún sensor de movimiento, vemos algo raro por las cámaras, boom, echamos a volar el dron y podemos contrastar que la información es correcta antes de movilizar personal, antes de llamar a dar alertas, antes de equiparnos más de la cuenta, etc, etc. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues cada vez más el tema de los drones está en auge, entonces hoy en día tener una licencia de dron y saber manejarlo, es más, es mejor saber manejarlo antes que tener la licencia de dron, porque como hemos dicho, la licencia de dron simplemente es una habilitación. Casi todo lo que tenemos en España es habilitaciones, más que formación técnica. Por otro lado, como hemos dicho, el saber manejar tecnología y hacer informes, por otro lado también está saber alimentar las bases de datos con esmero para trabajar a futuro. Imaginemos bueno, que hemos contratado una seguridad y nos han puesto dos vigilantes de seguridad en un coche con rotulado, dando vueltas constantemente por el perímetro y simplemente su trabajo es ese. Y bueno, y podemos decir, bueno, ¿y han visto algún coche sospechoso? ¿Han visto alguna persona de interés? ¿Han visto algo a destacar o relevante? ¿Han hecho un informe de ello? ¿Lo han volcado en algún ordenador? ¿Lo han volcado en una base de datos para trabajar a futuro? ¿Qué se hace con esa información? ¿Se deja en un papel por si pasa algo? Bueno, pues miramos a pasado, a 2 meses hacia atrás a ver qué había. No. Eso es algo, vamos, arcaico. Entonces, el personal de seguridad tiene que saber alimentar bases de datos. De ahí el tema, por ejemplo, de tener una cámara no hace falta que sea reflex, sino con teleobjetivo, para, oye, mira, hay unos tíos que parece que están vigilando a 200 metros de llegar a la vivienda, tenemos una montaña cerca y vemos ahí un tema extraño, nos han avisado unos informantes que tenemos por la zona de que se están moviendo unas personas ajenas a nuestro ámbito por aquí, bueno, pues les podemos sacar una foto, a lo mejor no nos van a robar a nosotros y roban en la finca de al lado, pero si roban en la finca de al lado por la noche, pues al menos nosotros tener un control de todo lo que está pasando en nuestro territorio, porque al igual que podían haber robado en la finca de al lado, nos podían haber entrado a nosotros, ¿de acuerdo? Es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces, de ahí la importancia de saber alimentar bases de datos, fotografías, vehículos, no sé, cualquier cosa, o descripciones, oye, nos informa tal día, haciendo un informe, tal día, tal hora, nos informa el empleado doméstico que tenemos aquí en la propiedad, que cuando estaba yendo a no sé dónde, vio unas personas raras con estas características. Bueno, pues se hace un informe y se deja plasmado ahí. De ahí la necesidad de que sean personas con capacidades de manejar tecnología, de saber utilizar bases de datos, de ser unas personas polivalentes. Hablando de polivalencia, imaginemos que estamos en un domicilio, ¿no? Casi todas las viviendas de la gente así pudiente hoy en día, sobre todo en España, que hace buen tiempo, evidentemente, suelen tener una piscina, ¿de acuerdo? Entonces imaginemos que un día estamos ahí dando seguridad, nosotros estamos más pendientes del perímetro, de las cosas más externas, vamos a llamarlo así, de las contravigilancias, de la seguridad personal, dinámica, tal, y de repente en una fiesta de los niños o de los padres, pues bueno, pues un niño se ahoga o en la piscina. Bueno, pues nosotros deberíamos de tener las habilidades y la capacidad de saber hacer una RCP básica a un menor. A lo mejor todos los que están allí no tienen ni idea o tienen, pero por la situación de estrés y de sobreexcitación no son capaces de hacer las cosas con coherencia. Bueno, pues para eso estamos nosotros allí, para saber restablecer el orden, hacer una RCP, movilizar servicios de emergencia, tener las puertas ya preparadas o incluso nosotros hacer el mismo traslado al hospital si por algún motivo la ambulancia no está cerca porque vivimos en una zona rural y no va a llegar. Bueno, pues todo ese tipo de cosas debemos saberlas. De ahí de tener una formación integral, holística, muy amplia de muchas disciplinas del personal que se está contratando. Y no simplemente una persona, bueno, que está en un coche, que sabe que la empresa no quiere problemas, que no haga nada, que mire para otro lado, que haga de espantapájaros, ve un coche sospechoso y ni siquiera tiene la iniciativa de apuntar la matrícula para volcarla en un informe a futuro en bases de datos y decir, oye, este coche ya lleva pasando por aquí varios días, en distintos horarios, hemos visto que no es de la zona, por ejemplo, etc., porque lo estamos mirando en bases de datos a futuro y debemos trabajar a futuro y para eso son las bases de datos.
Por otro lado, se deberían también hacer en este personal, si lo creamos, simulacros, ¿de acuerdo? Porque siempre estamos en labores de, bueno, de rondas, de mirar para aquí, de mirar para allá, acompañamientos, vigilancia. Bueno, y de repente un día pasa algo, bueno, pues a lo mejor lo hemos podido ensayar previamente. Desde cosas básicas como un ahogado que estamos diciendo de, oye, pues mira, lo vamos a evacuar por aquí, vamos a coger nuestro vehículo, vamos a hacerle una RCP, como ya teníamos esta situación prevista, nos haría falta un DESA y entonces lo vamos a tener cerca de la piscina y de la vivienda por si, porque a lo mejor el padre de la persona protegida es una persona mayor y le puede también dar algún tipo de infarto. Bueno, mil situaciones que me estoy inventando y que se pueden dar. Entonces debemos tener una prevención de distintos escenarios, desde ahogados, oye, una incursión nocturna, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos todos como pollo sin cabeza o intentamos hacer una reacción más profesionalizada? Primero mandamos a lo mejor una patrulla, otro se queda en las cámaras controlando, se sale a volar el dron antes de aproximarnos por si acaso, si es positiva, ¿qué hacemos? ¿Reaccionamos primero nosotros y llamamos a Fuerza y Cuerpo de Seguridad? ¿O llamamos a Fuerza y Cuerpo de Seguridad y después reaccionamos nosotros? Las dos a la vez, ¿quién se encarga de cada cosa? Pues mira, el del centro de control se encarga de llamar a Fuerza y Cuerpo de Seguridad mientras está mirando las cámaras y el del dron son los encargados de aproximarse, ¿de acuerdo? Son ejemplos que estoy poniendo, ¿de acuerdo? Mil casos que se pueden dar, desde cosas más estresantes, desde un robo, de una incursión nocturna, desde una emboscada, a la salida y a la llegada del VIP, un corte de un cocinero que se ha hecho un gran corte o como tiene una finca, una propiedad de algún tipo de, por ejemplo, caso este de Sergio Ramos que por lo visto tiene un tema de caballo, bueno, pues a lo mejor un golpe en la cabeza que hay que movilizar con un collarín a una persona en el suelo antes de la llegada del servicio de emergencia o que hay un gran corte y tenemos que hacerle un torniquete, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues mira, vamos a poner el vehículo de seguridad. Siempre va a haber un botiquín con estas herramientas. Y claro, evidentemente para eso el personal tiene que estar formado. Y los simulacros ayudan a tener un mínimo de experiencia, de conciencia situacional y sobre todo, vamos a decirlo así, de conocernos entre nosotros, entre los empleados, ¿no? Entre los empleados de seguridad, de quién es quién, de con quién se puede contar más, de con quién se puede contar menos, de quién es mejor que haga la labor de conducción, quién es mejor que el que le gusta el tema sanitario, quién es el mejor que hable, el que haga un perímetro de seguridad para que nadie se acerque, etc, etc, etc. Vamos ahora con el tema del material. Bueno, lo primero sería unos ordenadores, es decir, un habitáculo donde nosotros podemos tener ordenadores. ¿Por qué? Hoy en día la información, todo se gestiona gracias a los ordenadores, ¿no? Y nos dan capacidad de trabajar a futuro. Incluso ya no hablamos de temas de reconocimiento de imágenes de cara, de lectores de matrícula, de poder hacer búsquedas a futuro de placas de matrícula que hemos consultado extrañas, que a lo mejor incluso estamos viendo extrañas y es un propio empleado, pero que está al otro lado de la valla haciendo una reparación y que sin querer ha habido un fallo y no nos han avisado. Mil cosas, ¿de acuerdo? Entonces, los ordenadores es importante. Después, alguno puede decir, oye, y si le balizamos todos los vehículos a las personas protegidas, así sabemos dónde están, cuándo van a llegar, cuándo van a salir, podemos hacer contravigilancia, podemos dar seguridad desde que sale de la autopista hasta que llega a la vivienda por la noche, porque a lo mejor le pueden asaltar su vehículo y debido a que lleva unos relojes de gran capacidad, aunque el hombre no quiere que le hagamos una seguridad dinámica y que nos quedamos en la casa, pero bueno, a lo mejor podemos asistir un poco que la entrada en el domicilio sea lo más segura posible, ¿de acuerdo? Me estoy inventando cosas, ¿vale? Pero bueno, balizamiento de vehículos. Vehículos para el personal de seguridad. Esto evidentemente depende del poder adquisitivo de la persona que esté contratando la seguridad. Si me dices que simplemente quieres lo mínimo para incluso que te hagan una bajada del seguro de vida o de la vivienda y simplemente lo básico, pues bueno, pues para eso no es este vídeo. Pero bueno, eso, vehículos para el personal, que no tienen por qué estar rotulados, no tienen por qué ser vehículos, vamos a decirlo así, que ponga seguridad, sino pueden pasar más apercibidos, un todo camino, que incluso tenga capacidad para, por una finca, moverse entre los árboles, llegar a zonas de un poquito más difícil acceso, ¿de acuerdo? Pues bueno, un poquito de polivalencia que se busque. E incluso no hay, evidentemente no hay que comprarlos. Hoy en día hay un montón de empresas de leasing que se pueden alquilar por años y bueno, podemos hacerla, ir taponando, vamos a decir, estas necesidades de una forma lo más económica posible. Un dron,
un dron con visión nocturna o térmica, como hemos dicho, algún fallo de seguridad, o todas las noches hacemos algún tipo de perímetro, imaginemos, bueno, una vez o dos veces durante la noche, ahora aleatorias, uno a la una, otro a las 4 de la mañana, pues paseamos el dron, otro día a las 3 y a las 5 y hacemos una batida por toda la finca en zonas donde a lo mejor no controlamos tanto porque a lo mejor no hay vallado, pues bueno, hacemos vamos a decirlo así, una batida, una patrulla en base al dron y barremos grandes cantidades de espacios de terreno sin tener que patrullarlas nosotros a pie. Walkies, evidentemente, todo el mundo tiene que estar comunicado. Incluso se podrían dar walkies a hacer dos niveles dos canales de walkie, uno para los empleados de la vivienda, por si pasa algo que alerten, o seguramente en muchos lugares ya lo estarán implementando para trabajar en el día a día, pero bueno, nosotros contar con algún walkie para escuchar lo que están diciendo y si nos llaman, a lo mejor nos requieren porque hay un problema, porque eso hay un accidente, un hombre sangrando abundantemente, un fallo de seguridad en el perímetro que es detectado por un empleado, bueno, pues tenemos que canalizar todo ese tipo de información y cómo se hace de la forma más rápida y sencilla a través de un walkie. Y algunos me dirán, no, de un chat de grupo de WhatsApp. Bueno, esto a lo mejor como respaldo vale, pero como primera medida de seguridad, de alerta, esto a lo mejor no debería ser usado, sino a lo mejor algo tipo walkie. Y de aparte nosotros tener nuestros canales de comunicación, que en la medida de lo posible, aquí no me voy a meter con tema legal, deberían estar cifrados los canales de comunicación del personal de seguridad, ¿de acuerdo? Pues si hay algún tipo de escáner de frecuencia que nos estén intentando escuchar, pues no se enteren hacia dónde vamos, lo que está pasando y no tengan ese feedback para poder operar en contra nuestra. Sería interesante también que tuviéramos una sala de control, un sitio donde poner a cargar los walkies, donde tener unas pantallas con control de todo el domicilio, donde poder tener el dron, donde canalizar todas las bases de datos que tengamos en un ordenador y un solo operador pueda estar tener acceso a distintas informaciones, etc, etc, etc. También gafas de visión nocturna, imaginemos que tenemos que hacer algún operativo en zona de campo y vemos que a lo mejor ha saltado o que hay una amenaza o algo próxima en una zona rural, a oscuras completamente, pues a lo mejor es más fácil acercarnos con gafas de visión nocturna o térmica que acercarnos con unas linternas que son más fáciles de ver, la persona puede correr, etcétera. En cambio, con gafas de visión nocturna podemos salir a cazar, si se me permite la expresión. Cazar con Z, aunque yo no la pronuncie. Por otro lado, queremos hablar también de los riesgos internos, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, no solamente los riesgos pueden ser externos, sino también pueden ser internos. Como hemos dicho, imaginemos aquí en la casa de Sergio Ramos, bueno, pues una piscina, riesgo a que los empleados faciliten información o que haya algún problema oye, que se corten porque hay una fábrica dentro y se pueden cortar por las herramientas que tenga. El jardinero, por ejemplo, puede tener un corte, el tema de stop the bleed. Oye, un incendio. Estamos ahí en el domicilio y de repente en la cocina un incendio. Hostia, y esto no lo habíamos previsto, estábamos muy orientados a gafas de visión nocturna, a patrulla, tal, al perímetro, no sé qué, los walkies, y después tenemos un incendio y no sabemos ni cómo reaccionar, no tenemos los medios, o se hace una fiesta con tema pirotécnico, recuerden los incidentes que están habiendo últimamente, desgracias por tema de pirotecnia en celebraciones. Oye, pues tenemos que tener unos mínimos, ¿no? Oye, pues sabemos que tenemos que implementar en nuestro vehículo de patrulla interior de la finca, o pues a lo mejor varios extintores de distinto tipo, ¿de acuerdo? Saber, vamos, una prevención de amenazas de forma integral. Y como hemos dicho anteriormente, a lo mejor en vez del DESA de tenerlo en la piscina, lo vamos a tener en el vehículo, porque hemos hecho iba a decir unas maniobras, unos simulacros, y hemos visto que puede ser más interesante tener el DESA en el vehículo, que se puede mover por toda la finca o toda la propiedad, que en la piscina, que si tenemos un problema al otro lado de la propiedad tenemos que ir a buscarlo y volver. Por ejemplo, una cosa que me estoy inventando. De ahí lo bueno de hacer los simulacros. Como hemos dicho anteriormente, las bases de datos son fundamentales. Fotos de vehículos, matrículas, fotos de personas, fiestas con los DNIs que entren por la puerta. Oye, vamos a hacer una fiesta. Oye, pues mira, todas las personas que van a venir tienen que estar acreditadas. Tenemos que puntearlos nosotros a la entrada para saber quiénes son.
no sé, viene un camión, pues saber lo que hay cuando entra y cuando sale, para que no se estén llevando nada, para ver que no está entrando nadie escondido en el camión, fechas, horas, lugares, ir haciendo bases de datos. La mayoría del trabajo de seguridad muchas veces es una labor rutinaria, repetitiva y que no da resultados, pero sí va creando una base a futuro, que son las bases de datos. Hacer limpiezas de itinerarios, ¿no? Por eso es importante tener un buen reconocimiento de la zona e incluso tenemos contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad locales para saber quiénes son, cuántos hay, tienen capacidad de reacción si nosotros los llamamos o a lo mejor es una patrulla para no sé cuántos pueblos. Bueno, pues tenemos que, eso nos da una idea para nosotros también implementar un serie de seguridad. Oye, mira que estamos en un sitio donde llamamos y normalmente hay mínimo siempre 5 patrullas de servicio y están a 1 kilómetro de aquí. Oye, pues a lo mejor eso nos da una mayor seguridad. Incluso hablando con ellos, algunos de vez en cuando se hace una barrida por la zona para dar seguridad y nos viene bien para hacer una limpieza de itinerarios, de cuando llega, por donde llega el protegido, el VIP, el cliente, como lo queramos denominar. Y bueno, es importante que aunque solamente estemos, como hemos dicho anteriormente, custodiando el domicilio, una gran propiedad, una finca de grandes extensiones, pues bueno, los caminos desde las zonas, avenidas, autopistas, ya saben, hasta las zonas más delicadas de transición o cremalleras, como se dice en Sudamérica, hasta el domicilio que estén custodiadas. Imaginemos, aunque no sea de forma continua, de forma intermitente, a lo mejor estamos dando una seguridad 100%, por decirlo de una manera, de los muros hacia adentro de la propiedad y asaltan al protegido en la primera salida de la autopista porque había un sitio allí con una oscuridad que podían tener varios vehículos escondidos, nadie los vio porque nos han estado vigilando y sabemos que no hacemos nada. Pues bueno, pues tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Que no simplemente ampliar el marco de visión y de posibilidades que nos pueden hacer. Incluso, bueno, vamos a hacer, ¿hay empleados dentro de la finca? Bueno, pues a lo mejor tenemos que hacer, hay un doble vallado. A lo mejor el vallado exterior y los empleados pueden estar dentro. Pero después hay un vallado interior que simplemente es la familia 100% o dentro de la casa principal 100%. Y a ese sitio solamente pueden acceder, imaginemos, los que lleven tarjeta roja, por ejemplo. Y si un día, así estamos sectorizando y compartimentando, oye, que este empleado no puede estar aquí. Y si tiene que hacer un trabajo momentáneo, pues tiene que estar acompañado por otro empleado con tarjeta equivalente, de forma temporal, que no lo pueda abandonar, o tiene que ser custodiado por personal de seguridad privada, del que esté allí contratado de seguridad para que tenga acceso e incluso compartimentamos el conocimiento que tengan del interior de la vivienda. Imaginemos que todos pueden entrar a la vivienda del protegido, pues saben las entradas, las salidas, los sistemas de seguridad, incluso donde nos solemos poner el personal de seguridad, etc, etc. Entonces hay que ir compartimentando eso. Incluso, ya que sale el tema, aleccionar al protegido que a lo mejor las fiestas que hagan en su domicilio, hay partes del domicilio que sería conveniente que sus allegados no entraran, o él nos reflejara en fotos en redes sociales, que este problema de las redes sociales ya lo hemos hablado en varios vídeos anteriores de tema de protección y escolta. Pero bueno, que decir, oye, pues mira, vamos a decirlo así, es la zona más segura, más íntima de la casa, esto no lo vamos a exteriorizar. Que sí, que entendemos que a lo mejor se puede hablar, ¿no? Que entendemos que parte de su imagen sea vender el producto de su vivienda por dentro y lo guay que es su familia y lo bien que le va la vida. Perfecto, perfecto, pues lo puede hacer porque es una exclusiva, por una revista, perfecto. Pero bueno, que sepamos que de aquí para adentro no pueden pasar o de este para adentro no pueden pasar. ¿Para qué? Para ir compartimentando la información y que unos delincuentes simplemente por haber leído una revista o visto un documental sobre esta persona que entra en su domicilio grabando todo, dónde están los sensores, dónde está la seguridad, cómo es la seguridad, dónde está la caja fuerte, dónde podría estar una caja fuerte, pues claro, les damos el trabajo ya hecho y como hemos dicho, existe personal muy cualificado, incluso muchos de Europa del Este con formación en o exmilitares o expolicías que son profesionales del sector de los robos con violencia y intimidación o robos con fuerza. Entonces, bueno, hay que ponerlo complicado, ¿de acuerdo? La seguridad no es todo o nada, sino son niveles y hay que tener unos sistemas de seguridad mínimos. Como hemos dicho, el tema de las fiestas personales es un tema complicado, ¿de acuerdo? Sobre todo con ciertos perfiles. Bueno, recordemos que muchas veces ciertas personas que son famosas pues vienen de
provienen de ciertos estratos sociales que a lo mejor a futuro es contraproducente porque aunque ellos sean personas que no delinquen, a lo mejor sus amigos o los amigos de sus amigos que son invitados a este sitio o sí delinquen o tienen contactos que delinquen o la envidia les puede hacer que tengan contactos que delincan e incluso hay que protegerlos de sus propias amistades. La verdad que es complicado cuando uno es famoso, ¿no? Y tiene poder, tiene prestigio, reconocer quiénes son sus amigos de verdad de quién no lo son y quién de verdad están con ellos por interés. Entonces, sus amigos de amistad, sus amistades o amistades de amistades pueden revelar información que no es que puede ser contraproducente. Y a lo mejor si uno quiere hacer una fiesta con sus amistades para no sé, vanagloriarse de lo bien que le va la vida, de codearse con gente, que a lo mejor estar en un sitio público no, porque te van a pedir fotos, entonces mejor lo hago aquí en mi casa. Bueno, pues tener unos mínimos de seguridad. Oye, hay que identificar a todo el mundo que entre en la casa y creamos una base de datos con ellos. Incluso si se le hace firmar temas de protección de datos, tal, y tenerlo bien todo maqueado. No pueden entrar a ciertas zonas de la casa. Hay cosas que no se pueden decir en medios de comunicación o en la tele para que no sean conocidos por el resto, por posibles delincuentes, etc, etc, etc. Y eso, tener cuidado que a lo mejor estamos muy centrados vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que estamos muy centrados en el perímetro, que la personalidad o la persona protegida hace una fiesta y al final, en mitad de la fiesta, uno de los invitados se escabulle por las escaleras del domicilio, entra a la segunda planta, entra a la habitación del protegido, le roba un reloj de 200.000 euros y se va. Y de repente, ¿quién ha sido? ¿De acuerdo? Bueno, pues todo este tipo de cosas, recuerden que también pueden haber amenazas internas, recuerden, insiders. Por otro lado, a lo mejor tendríamos que tener en cuenta la creación, a lo mejor, o la media creación, vamos a decirlo así, entiéndanme el concepto, ahora se los explico, de habitación del pánico. Es decir, pues bueno, a lo mejor habría que los protegidos tener una habitación con un poquito de reforzamiento de seguridad, una puerta a lo mejor de un poquito más de seguridad, los cristales, bueno, a lo mejor tener un teléfono, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor se tienen que encerrar hasta que llegue una seguridad, hasta que llegue la policía, hasta que nosotros lleguemos, o a lo mejor nosotros estamos allí y los encerramos para poder trabajar con menos carga de responsabilidad, ¿de acuerdo? Entonces sería interesante a lo mejor, oye, vamos a crear una habitación del pánico cerca de la habitación principal del protegido o en una zona de la casa que sabemos que tiene un fácil acceso por las escaleras desde la habitación o desde el salón, que es donde más suelen hacer vida, etc, etc, etc. Bueno, hemos dado aquí unas pequeñas pinceladas, espero que no se nos haya quedado muy largo, que creo que sí, sobre la seguridad territorial de la vivienda de un protegido. Y decir, lo volvemos a repetir, que hay que huir de esa seguridad tipo espantapájaros. Y que sí, que entiendo que es muy complicado que uno sea de alguna profesión, que tenga poder adquisitivo, prestigio y que se sienta amenazado. ¿Y cómo detectar que me están dando una buena seguridad si yo de esto no entiendo? Pues sí, tienes razón, pero bueno, te tendrás que intentar dejar asesorar por personas que entiendan del sector. En España hay muchas personas capacitadas para este tipo de seguridad y para crear este tipo de estructura, que como hemos dicho puede ser mixta, de seguridad privada, uniformada real, a lo mejor en ciertos sitios, pero a lo mejor la que está dentro de la finca, a lo mejor no tiene que tener ciertas habilitaciones, o bueno, que no está de más que las tenga, pero a lo mejor esa seguridad que nosotros podemos tener de dar vueltas sin sentido, de tipo, vamos a decirlo así, plantón, ¿de acuerdo? Entonces, es complicado, ¿de acuerdo? Es complicado y conlleva una implementación de una medida de seguridad bastante importante. Todo esto se deberá adaptar al poder adquisitivo de la persona que esté contratada, pero si estamos viendo y nos planteamos todo lo que está sucediendo en Europa, cómo se están disparando los robos, cómo se están viendo cada vez más robos delicados con los futbolistas dentro de las casas, apuntando a las familias, y a lo mejor uno tiene una gran cantidad de dinero y dice, Dios, pero es que yo ahora sí me gasto, imaginemos, yo que sé, 100.000 euros al año
en seguridad, es que para mí es mucho dinero, o 200.000 o medio millón de euros al año en seguridad es mucho dinero y a lo mejor no me conviene porque no lo tengo, pero si lo tuviera lo podría, o a lo mejor tengo que bajarlo a 100.000 solo, la seguridad contratada, o mira, yo tengo bastante poder adquisitivo, mi familia es lo primordial, es lo único que tengo en la vida y sé que es lo que sé que es lo que no me va a fallar, pues a lo mejor me puedo gastar 1 millón de euros al año. Estoy diciendo cantidades inventadas, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de estudio de tema laboral ni nada. Sino, bueno, cada uno tiene que adecuar su seguridad a su poder adquisitivo. Pero recordar que a lo mejor contratar cierta seguridad en la que sean simplemente espantapájaros puede ser incluso, a llegar a ser, perdón, contraproducente. Esperemos que les haya gustado este vídeo, este podcast en este caso. Si tienen alguna duda, repasen los vídeos anteriores, pongan en YouTube Fingerout Escolta o Fingerout Seguridad, Seguridad Futbolista. Y tendrá muchos vídeos del tema de protección de personas. Como hemos dicho, el vídeo anterior es más seguridad dinámica y este vídeo es más seguridad estática. Y en la medida de lo posible, no compren humo, que también está muy en auge. Nos vemos en el siguiente.